Perfecto. Buenos días. Pues vamos a continuar con las sesiones del Seminario de Economía y Complejidad. Y hoy tenemos el ponente de hoy, es el doctor Adolfo Mejía Monteros. Él es investigador asociado en el College de Ciencias Sociales de la Universidad de Birmingham. Él obtuvo su licenciatura en física acá en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y una maestría y un doctorado en la Universidad de Edimburgo, en la Escuela de Ingeniería. Adolfo ha sido también profesor de la Universidad de Birmingham y sus proyectos sus proyectos de investigación están en general relacionados con la energía solar. De hecho, ha tenido experiencia como participando en proyectos interdisciplinarios como consultante de energía aquí en México, en Chile y en Reino Unido. Le agradezco mucho su apoyo para participar acá en el seminario y le doy la palabra. Muchas gracias, Adolfo. Adelante. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias a ti y muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días por allá en México, tal vez por acá en Edimburgo. Yo hoy les voy a hablar un poquito de una investigación que hicimos en Unión Hidalgo, en Oaxaca, ya hace unos años, pero que involucra el uso de métodos mixtos, ¿no? Para conocer digamos, las problemáticas o las preocupaciones de algunas personas de la localidad acerca de los proyectos eólicos de gran escala, ¿no? Entonces, bueno, un poquito siguiendo a la introducción de Ricardo, porque hace un par de meses me moví, ¿no? De institución, ya estoy en Birmingham, ahorita estoy en la Universidad de Edimburgo como profesor asociado. Estoy en el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero mi enfoque sigue siendo el mismo, una visión interdisciplinaria de la investigación sobre la energía, ¿no? Orgullosamente hice la licenciatura en física ahí en la UNAM y después hace ya un buen tiempo vine a Escocia a hacer una maestría en ingeniería en sistemas de energía sustentable y un doctorado en geografía humana, ¿no? Entonces una transición hacia las ciencias sociales desde las ciencias naturales. Hace 9 años me vine a Escocia, siempre digo que vine para aprender, pero me quedé por el clima, ¿verdad? Ahorita tengo como les comentaba, un enfoque interdisciplinario de la investigación sobre transiciones energéticas en América Latina, y estamos, además de este tema de energía eólica en México, estoy haciendo algo de investigación sobre transporte eléctrico marítimo en Galápagos, por ejemplo, y otra investigación también con colegas en la Universidad Autónoma de Yucatán, con proyectos fotovoltaicos y comunidades mayas. Entonces, bueno, en general esa es mi área de expertise. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de estos métodos mixtos, ¿no? Y hablando de sistemas de complejidad y cómo es que podemos encontrar puntos de unión tal vez entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Y pues conceptos muy complejos como lo es, por ejemplo, el concepto de interseccionalidad, ¿no? Y cómo es que este concepto de interseccionalidad puede informar acerca de cómo es que las personas en específico en Unión Hidalgo, ¿cierto? Hacen estos constructos de justicia energética, de las problemáticas que conllevan los proyectos eólicos y cómo es que nos puede informar también acerca de la importancia de la identidad para poder entender la formulación de estos problemas para diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de interseccionalidad, ¿no? Es básicamente a grandes rasgos lo que trata de decirnos es que los seres humanos, todos nosotros estamos moldeados de alguna manera por la interacción que tenemos a partir de diferentes como categorías sociales, ¿no? O locaciones sociales que están definidas por estas etiquetas o estas categorías que son como género, etnicidad,
clase, geografía, edad, ¿cierto? Todo esto forma parte de nuestra noción de nosotros mismos, ¿no? Cómo nos perciben también las otras personas y toda esta, digamos, como esta política y esta interacción de estas categorías que conforman nuestra identidad sucede dentro de un contexto de estructuras de poder, ¿no? Que hacen que pues, personas con cierta etnicidad o cierto género o cierta clase se vean en ventaja o en desventaja o perciban ciertas cosas de maneras diferentes, ¿no? Y bueno, estas ideas no son nuevas, digamos, se registran en la literatura académica desde años tan lejanos como 1831, ¿no? Pero digamos que la persona que es reconocida por haber como acuñado este término de interseccionalidad y haberlo debatido de una manera más teórica, traerlo a la literatura académica como tal, es Kimberly Crenshaw, que en 1991 hizo algunas publicaciones con respecto al críticas con respecto al feminismo, ¿no? Y al feminismo que estaba al parecer un poco desligado de otras categorías sociales como el género, ¿no? Y ella abordó mucho el tema de las mujeres negras en específico, ¿no? Y como esta cuestión de esta intersección entre género y etnicidad, pues es importante para entender cómo es que las personas hacen sentido del mundo y las barreras que se encuentran, ¿no? en las estructuras de poder que están metidas en todas las instituciones o en este caso puede ser en ambientes laborales, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces este concepto de interseccionalidad nos puede ayudar mucho a poder ver la opinión, digamos, de las personas con respecto a estas categorías a las que pertenecen, ¿no? Y bueno, en el tema de energía, en específico, este concepto puede ser muy útil porque nos puede ayudar a ver de una manera más integral, más holística, cómo es que diferentes actores individuales interactúan con servicios energéticos, por ejemplo, con infraestructura energética, y cómo es que sus diferentes categorías o locaciones sociales pues llevan a moldear un poco su percepción, ¿no? Sus aspiraciones, diferentes agendas que tienen alrededor de estos proyectos o de estos servicios energéticos, ¿cierto? Y pues, no sé, desde ejemplos como la edad, ¿no? Y la capacidad de tal vez habilidades digitales, ¿no? Y de destreza digital que tenemos entre jóvenes y ancianos, puede generar maneras diferentes de ver cuestiones como las transiciones energéticas, ¿no? El utilizar sistemas de energía inteligente, ¿no? Los contadores, digamos, de energía inteligente o algunos artefactos inteligentes, ¿no? Que necesitan un mínimo de, pues sí, de habilidades digitales, ¿no? Y esto abre brechas, abre diferentes formas de interpretarlo y abre también diferentes problemáticas, ¿no? De cómo abordar, no sé, transiciones energéticas, en este caso en específico, a energía inteligente, ¿no? Sistemas de energía inteligente, por ejemplo, en este caso, pero lo mismo pasa con energía eólica, como vamos a ver en este caso de estudio, ¿no? Y bueno, aparte de este concepto que acabamos de ver un poco, de justicia interseccionalidad, tenemos otro marco conceptual, ¿no? Que se llama justicia energética y que es con lo que yo he estado trabajando más, de manera más cercana, digamos. Y es un término relativamente nuevo comparado con el de interseccionalidad, es unos casi 20 años posterior, ¿no? Fue las primeras veces que se empezó a hablar de justicia energética digamos, en publicaciones y tal, fue por ahí del 2010 con un autor que se llama Guruswamy, y se habló de eso de manera muy general, muy abierta, mucho más relacionado a algo como abstracto y tal vez difícil de comprender como sustentabilidad, ¿no? Pero el término se tomó, se empezó a trabajar de manera teórica y conceptual y se empezó a avanzar por parte de otros autores como
como Macaulay, como Heffron, como Jenkins, y por ahí del 2013, 2014 se empezaron a hacer los primeros marcos conceptuales para trabajar esta idea de la justicia energética. Y en grandes términos, digamos, lo que pretende la justicia energética es traer esta dimensión ética, esta dimensión de justicia, ¿no? Al desarrollo de sistemas energéticos, a las transiciones energéticas, y pues tratar de entender y remediar lo que puede llegar a ser una injusta distribución de los costos y beneficios en sistemas energéticos y transiciones energéticas como tal, ¿no? Y bueno, uno de los marcos conceptuales que más se ha utilizado en esta teoría es el de los 3 principios, digamos, de la justicia energética, ¿no? Que es justicia entendida como justicia distributiva, justicia de debido proceso, ¿no? Y justicia de reconocimiento, ¿no? Se ven como interligados. De una manera, la justicia distributiva puede llegar a ser algo más, tal vez, material, ¿no? O como los impactos y los beneficios socioeconómicos, por ejemplo, socioambientales que pueden derivar de la infraestructura energética o de recibir servicios energéticos de una manera desigual, ¿no? La parte de debido proceso, por ejemplo, tiene que ver más bien con la cuestión de justicia como lo entendemos acerca de la ley, de la toma de decisiones, de cómo involucramos a la sociedad de una manera que sea transparente, que sea informada, que haya, digamos, una responsabilidad de las instituciones y de los diferentes actores acerca de la toma de decisiones, y es más bien esta cuestión como de gobernanza, ¿no? Y, bueno, básicamente la toma de decisiones, la forma en la que nosotros hacemos esa toma de decisiones, y de la manera en la que se hacen los marcos regulatorios y todo, va a terminar afectando a cómo es que se distribuyen los costos y los beneficios, ¿no? Entonces, de esa manera están ligadas estas dos formas de justicia. Y tenemos también a la justicia de reconocimiento, ¿no? Que es básicamente quién está incluido en la toma de decisiones, por qué se incluye o por qué se excluye, ¿no? Y tiene que ver con otras cuestiones como el respeto, ¿no? El reconocimiento de derechos en específico. Por ejemplo, para este caso en el que estamos hablando del desarrollo de energía eólica en territorios indígenas, pues la justicia de reconocimiento y esta cuestión de la inclusión en la toma de decisiones y en otros procesos es algo muy importante, ¿no? Y finalmente, esta cuestión de a quién incluimos y a quién excluimos de los procesos de toma de decisiones es algo que va a terminar moldeando la manera en la que tomamos decisiones y, por lo tanto, la forma en la que afectan estas decisiones a ciertos grupos y a otros no. Entonces, estas 3 formas, digamos, de justicia están ligadas de una manera muy, pues sí, muy cercana, ¿no? Sin embargo, este marco conceptual no se ha utilizado en la literatura de manera cercana al concepto de interseccionalidad. Es algo que no se había hecho mucho, y me parece que en el pasado, de las maneras más explícitas en lo que esto se había hecho, en lo que alguien había tratado de juntar la justicia energética con el concepto de interseccionalidad, fue en un paper de Sobakul en 2017, en el cual, en un marco conceptual que tiene, donde se llama los principios de justicia energética, él desarrolla a la interseccionalidad como uno de los principios, digamos, rectores de cómo aplicar esta justicia energética, ¿no? Y él lo define como una forma de poder encapsular nuevas identidades que están evolucionando en nuestras sociedades modernas, ¿no? Y reconocer que digamos, la generación o el llegar a tener justicia energética está relacionada con otras formas de justicia, ¿no? Como política y ambiental, ¿no? Entonces, esto es lo que, digamos, lo que Sobakul nos dice, pero es algo muy abierto, ¿no? Y algo que pues no habla digamos, de manera explícita acerca de estas diferentes locaciones, acerca de estos entendimientos de cómo es que las diferentes categorías sociales afectan la manera en que individuos
perciben la justicia energética o las problemáticas relacionadas con justicia de infraestructura energética, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, nosotros pensamos que este concepto de interseccionalidad podría ser bastante útil para proveer un mejor entendimiento de cómo es que estas categorías, ¿no? Otra vez de etnicidad, clase, género, además de otras, pueden estar ligadas, ¿no? Con diferentes problemas relacionados con la energía, ¿no? Y cómo estas dinámicas afectan la percepción que las personas y los grupos van teniendo de justicia energética, ¿no? Entonces, esto fue, digamos, este gap, hoyo en la literatura fue lo que nos movió a tratar de hacer esta investigación, ¿no? Y pues bueno, el caso de estudio es en Unión Hidalgo. Yo hice ahí mi investigación doctoral y pues una de las cosas que más me llamaba la atención desde que estuve ahí casi al comienzo es que al pueblo se le conocía con dos nombres, ¿no? Era Unión Hidalgo o era Rancho Gubiña, ¿no? Y dependía luego con quién hablabas, el nombre que te daban, pero había una especie de división digamos, como de bipolaridad con el nombre del pueblo, ¿no? Y digamos, el nombre de Gubiña estaba mucho más atado al zapoteco, ¿no? Al idioma local, ¿no? El idioma de Hidalgo se le dio después por las fiestas del pueblo y la inauguración del pueblo, ¿no? Pero la gente lo utilizaba de esta manera, y esta frase que me dijo un palmero, ¿no? Me dijo que existían dos Unión Hidalgo, ¿no? Dos Rancho Gubiña, y lo que pasa es que el pueblo estaba, pues, no todos, pero una buena proporción del pueblo, ¿no? Estaba, digamos, al parecer en lados contrarios del espectro en cuanto a si apoyaban o no apoyaban a los proyectos eólicos que estaban ya en pie o en aras de desarrollarse, ¿no? En el pueblo y en las tierras, digamos, alrededor del pueblo, ¿no? Que pueden verlo ahí en la figura que está arriba a su derecha, ¿no? Esos son los diferentes proyectos que estaban pensando desarrollar. Me parece que ya ahorita el de Gamesa, me parece que fue el que se canceló, pero todavía hay algunos que se están tratando de desarrollar ahí, ¿no? Y bueno, el pueblo tiene para que conozcan un poquito más, ¿no? Está también la imagen de abajo de Unión Hidalgo, y está un área, digamos, de tierra donde las personas utilizan para agricultura, y cerca de ahí también está un área grande que se supone que es tierra colectiva, que es el Palmar, ¿no? En donde muchas personas, que son este grupo de palmeros, van a extraer palma, a extraer otras cosas como alimentos, y bueno, eso es, digamos, un área en el cual se da mucho estas actividades económicas tradicionales, ¿no? Para un buen grupo de personas. Es un pueblo de alrededor de 15,000 personas, 82% que se reconocen a sí mismos como indígenas, 56% habla Diyasa, que es la variante regional del zapoteco, ¿no? Fue, digamos, como inaugurado en 1882, después de que al parecer, por un coronel, no me acuerdo cómo se llamaba, decían que me parece Pancho León, pero no tengo exactamente el nombre, tal vez ustedes lo podrán ver después, pero se quemó a las rancherías de alrededor, ¿no? Y se hizo como alguna especie de proyecto urbanizador donde se construyó el pueblo y se le dieron las calles totalmente rectas, ¿no? Que es algo que muchos habitantes están muy orgullosos, que es un pueblo perfectamente cuadriculado, ¿no? Y tiene esta idea justo como modernista en este sentido, ¿no? Con, digamos, parcelas de tierra iguales para cada una de las personas que llegaron ahí inicialmente, ¿no? Y ha tenido una historia política muy, pues sí, muy caótica, ¿no? Desde sus inicios, desde que les comento que esta historia de que se fueron uniendo de las rancherías de alrededor. Y es algo muy parecido para distintas regiones del Istmo de Tehuantepec, por lo cual ha sido algo muy difícil el desarrollo de proyectos eólicos, ¿no? Por los problemas relacionados con la tierra.
Y pues, en específico para Unión Hidalgo, en 1964 hay un decreto presidencial, ¿no? Acerca de tierras que se les dan de manera colectiva, se reconoce como comunidad a Unión Hidalgo, que era algo que me decían muchísimos de los comuneros, ¿no? Porque eso basaban ahí sí, la defensa, digamos, de sus raíces comunitarias. Pero en 1966, solo 2 años después, por el proyecto de esta presa Benito Juárez, ¿no? De un proyecto de irrigación, se dan también una serie de predios como propiedad privada, ¿no? Lo cual crea también bastantes conflictos, bastante confusión en el sistema de tenencia de la tierra local. Y pues 2 años después, la COSEI, ¿no? Que es el movimiento de estudiantes, obreros y campesinos, ¿no? Que estaba teniendo una influencia muy fuerte en el política en el Istmo, que gana las elecciones, pero digamos, el representante, el que gana las elecciones, es desaparecido, y eso deja sin una cabeza, digamos, a las autoridades locales, ¿no? Y a partir de ahí, tanto Unión Hidalgo como varias tierras como de Juchitán y otras caen en una especie de limbo político, lo cual hace que tengan muchos problemas en cuanto a la tenencia de la tierra, ¿no? Y pues bueno, después en los años 2000, con la llegada de las empresas eólicas y la llegada de firma de convenios y con firma de estos contratos de renta de la tierra y demás, esto trae, digamos, revive estas problemáticas de tenencia de la tierra y revive problemas que existían de manera local y se crean en general, digamos, estos dos grupos, ¿no? De propietarios y comuneros, y que muchas veces en la literatura académica este tipo de grupos, ¿no? Se marcan como los pros y los contra, ¿no? Y bueno, también estando ahí en el pueblo, en Unión de Hidalgo, se referían a los comuneros como los antis, ¿no? Porque eran los antieólicos, ¿no? Entonces todo parecía indicar que digamos, la manera en la que estaban separados estos dos grupos de personas era muy clara, ¿no? Había unas personas que estaban en contra de los proyectos eólicos y unas personas que estaban a favor de los proyectos eólicos, ¿no? Que eran los propietarios. Entonces, los propietarios, que eran los que estaban incluidos, digamos, en el terreno, en los que tenían la propiedad de la tierra dentro de los proyectos que se iban a construir, iban a recibir un beneficio directo por la renta de esa tierra y demás. Estaban a favor, y los comuneros, que eran las personas en su gran mayoría que no iban a recibir beneficios o que en algún momento iban a recibir, pero digamos, decidieron salirse de eso, eran los que estaban en contra, ¿no? Y la manera en la que ellos, digamos, hablaban de cada uno de los grupos como anti, ¿no? Y como los pro, era muy marcada de esta especie de dicotomía, ¿no? En el pueblo. Y bueno, un poco lo que queríamos hacer con esto, ¿no? Con este estudio de métodos mixtos, era tratar de investigar cuáles eran las construcciones de justicia energética, las problemáticas, las preocupaciones que tenían un poco las personas, ¿no? A nivel de grupo, a nivel de propietarios y a nivel de comuneros, y a nivel individual, ¿no? Y ver cómo es que se podía un poco problematizar, cómo es que se podía rascar un poco más allá de simplemente decir estos son los antis, estos son los pros, y ver cómo es que estas identidades individuales y estas maneras de pensar influidas e informadas por cuestiones como género, como edad, como ocupación, como es decir, eran capaces de influir en estos constructos de justicia energética, ¿no? Y bueno, lo que hicimos en este sentido fue utilizar una metodología que se llama Concept Mapping, y que digamos, es una metodología que utiliza métodos cualitativos y cuantitativos, bastante estructurada. Está separada en estas 6 diferentes etapas, ¿no? Que son preparación, generación, estructuración, representación, interpretación y utilización.
Aquí hay más o menos un diagrama para que vean un poco la naturaleza caótica también de la investigación, ¿no? Mucho se dio en 2017 cuando estuve ya haciendo trabajo de campo y fue un par de semanas. Yo creo que yo llegué en octubre, finales de septiembre o principios de octubre de 2017, justo cuando había pasado lo del terremoto, ¿no? Entonces hubo un gran cambio luego de métodos que pensamos hacer en algún momento, grupos focales y otro tipo de métodos, pero se terminó haciendo más bien entrevistas individuales para la primera etapa, pero es algo que voy a ir platicando un poco más, digamos, a detalle, porque voy a ir pasando por cada una de las etapas. Pero sí, en general nada más es para que vean que es un método que mezcla tanto cualitativo como cuantitativo, bastante estructurado, y que digamos que el objetivo es dar una representación gráfica, un mapa, ¿no? Una imagen, de cómo es que diferentes grupos o individuos conceptualizan diferentes, como podremos decir, como opiniones, como diferentes enunciados que están relacionados con un tema en específico, ¿no? Y en este caso eran como preocupaciones o problemas con la energía eólica, ¿no? Entonces las personas, a partir de que empiezan a decir cuáles son sus preocupaciones, esto se captura a través de métodos cualitativos, se hace un proceso de acomodar con cada una de las personas que seleccionen, digamos, cuáles de estos enunciados van juntos, cuáles van separados, ¿no? Y al final lo que es una matriz de relación, ¿no? Y esa matriz de relación nos da, digamos, qué tanto es que diferentes personas pusieron juntos o pensaron que ciertos statements o enunciados estaban relacionados conceptualmente, ¿no? Y eso nos va a dar puntos pegados en un mapa bidimensional, ¿no? Que es lo que tenemos abajo. Entonces, digamos que lo único que nos está informando este mapa es que mientras más alejados estén los puntos, menos personas los pusieron juntos y menos personas dijeron que estos estaban relacionados de alguna manera, ¿no? Mientras más cercanos estén, quiere decir que más personas los pusieron juntos y que más personas pensaban que estaban relacionados, ¿no? Entonces, es un poco para poder construir un mundo, una forma de pensar acerca de una persona en específico o de grupo, ¿no? Y bueno, esto se hace a través de entrevistas, ¿no? De surveys, de análisis de contenido y otras herramientas, como les digo, cualitativas o cuantitativas, ¿no? Y esto no es algo que sea, digamos, como inherente a el tema de interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad se puede explorar de muchas maneras diferentes, no tiene un método específico, pero es el método que nosotros decidimos para esta investigación, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco más las etapas una por una. En cuanto a la etapa de preparación y generación, bueno, esto es básicamente el diseño de la investigación, ¿no? Y la generación de los enunciados, de los statements que nosotros vamos a utilizar para que las personas después puedan ponerlos juntos o separados, o agruparlos o desagruparlos, ¿no? Y rankearlos también, ponerles una calificación que después vamos a ver, ¿no? Esa es la parte cuantitativa. Pero en cuanto a la parte de generación, generalmente el concept mapping está apuntando a tener entre unos 80 y 100 diferentes enunciados que representan un tema en específico de la manera más, digamos, como amplia posible, ¿no? Por esa comunidad en específico o por ese grupo de personas, ¿no? Bueno, se hizo esto alrededor de las problemáticas, digamos, las problemáticas o los problemas de energía, de eficiencia energética que existen alrededor de Utility Scale Wind Power, que son proyectos eólicos de gran escala, ¿no? Eso se hizo en un fieldwork que duró desde octubre de 2017 hasta febrero de 2018, más o menos. Como les decía, hubo algunos problemas con que pensamos hacer grupos locales, ¿no? En algunas comunidades en específico, pero se tuvo que ir haciendo, digamos,
otras, abrir a otras comunidades y básicamente donde las personas nos pudieran recibir, ¿no? Y bueno, se hicieron al final un total de 58 entrevistas, como pueden ver en la parte de abajo, a la derecha, ¿no? Más o menos con unas 20 personas de la oposición y más o menos con unos 14 propietarios, ¿no? Locales que estaban viviendo cerca de las turbinas, que no tenían ninguna afiliación, digamos, a ninguno de estos dos grupos. Eran como 7 personas, compañías, personas que estaban relacionadas con la comunidad, trabajadores o desarrolladores de proyectos o, digamos, las cabezas de las compañías fueron más o menos unas 6 personas. Otras personas de gobierno, por ejemplo, fueron alrededor de 5, personas de organizaciones no gubernamentales alrededor de 3, académicos y personas de los sindicatos, ¿no? En específico, esta fue una persona de un sindicato de transporte, ahí relacionado con los materiales de construcción y todo para las turbinas eólicas. Y lo pueden ver ahí también por edad y por sí, etnicidad, ¿no? Y bueno, en la parte de arriba pueden ver las diferentes comunidades donde se dieron estas diferentes entrevistas, ¿no? Entre ellas está Juchitán de Zaragoza, está El Espinal, Santo Domingo, La Venta y pues Unión Hidalgo, ¿no? Y la gran mayoría fueron de Unión Hidalgo, ¿no? Fueron alrededor de 32 de las 58 personas fueron de Unión Hidalgo y fue por esto que también se decidió pasar a la siguiente fase y específico enfocarlo a las personas de Unión Hidalgo, ¿no? Y bueno, todas estas entrevistas fueron hechas en español y duraron alrededor de media hora a 3 horas, incluso en algunos casos, ¿no? Y a partir de aquí fue que se hizo digamos, el análisis cualitativo de esta información y se generaron estos 80 enunciados tratando de capturar de la manera más amplia posible las diferentes problemáticas que la gente veía alrededor de la energía eólica, ¿no? Después le siguió una fase de estructuración y de representación, ¿no? Esta parte de estructuración fue la parte cuantitativa, ¿no? Se hizo unos talleres donde se hicieron actividades para poder agrupar los 80 enunciados, ¿no? Esto fue entre julio y agosto del 2018 y se logró contactar a 8 propietarios y 16 comuneros, ya en específico de Unión Hidalgo, para que hicieran este proceso de sorteo, digamos, ver cuáles eran los enunciados que iban juntos, cuáles eran los que no pertenecían a otros y hacer estos grupos. Y hacer también, bueno, estos grupos se hicieron únicamente dándole, digamos, la información a los y las participantes de ponerlos juntos en una manera en la que hiciera sentido para ellos, ¿no? Se dejó abierto de esa forma y darles cada grupo, digamos, de cosas que hicieran sentido para ellos, darles una etiqueta descriptiva, ¿no? Un nombre, digamos. Se hizo un ejercicio de rating también con cada uno de los 80 enunciados, ¿no? Se decía cada una de estas problemáticas o de estos sí, de estos problemas que las personas veían con la energía eólica y la persona podía etiquetarlo, digamos, del 1 al 5, siendo 1 nada importante y siendo 5 extremadamente importante, ¿no? Y estas diferentes sí, escalas en el Likert Scale, ¿no? Y después de que tuvimos esta información cuantitativa, ¿no? del ranking, digamos, del rating y la división de los diferentes statements, utilizamos un software que, si quieren utilizarlo, está disponible online. Todavía lo chequé antes de entrar a la conferencia. Me parece que está todavía todo ahí. Lo pueden encontrar en un paper que escribió Barr and Mensch en 2017, ahí está el nombre, y se llama ERC Map Tool. Está escrito en lenguaje R. Es algo muy fácil de utilizar. Yo no tenía mucho, y todavía no considero que tenga mucho conocimiento acerca de R, ¿no? Y bueno, lo pude utilizar con relativa facilidad para poder procesar todos los resultados, ¿no?
Entonces es algo muy, muy útil si están interesados en este tipo de mixed methods y en concept mapping y investigación participativa. Me parece que es una muy buena herramienta. Y bueno, después de esto, de esta etapa donde se hace la representación, regreso un poco. La representación involucra también tener este mapa que vemos a la derecha arriba, ¿no? En la parte de arriba. Ese es el resultado, digamos, de utilizar este programa de R, que nos agrupa los diferentes statements, los diferentes enunciados en diferentes clusters, ¿no? En grupos que son, digamos, como que son, tienen una cohesión conceptual, es decir, es según los participantes, y las participantes están hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que hace R, ¿no? Y ustedes pueden modificar cuestiones como el número de clusters que quieren poner al final, no sé, colores, pueden ver diferentes información estadística, es bastante útil. Entonces, si les interesa, pues ahí está la información de Barr and Mensch. Y bueno, después de que tenemos estos mapas, lo que se hace es una nueva etapa cualitativa de interpretación, ¿no? y uso. Entonces, esa interpretación se llevó a cabo de agosto a septiembre de 2019, más o menos, ¿no? Se hicieron 3 diferentes grupos focales con 6 propietarios y con 7 comuneros, ¿no? Y se tuvo una interacción ya individual con 2 comuneros por separado. Y lo que se hace básicamente es enseñar este mapa, cómo es que queda, cuáles son los diferentes grupos que se tienen, que salen, digamos, de los resultados de la representación, y pasar por la información, es decir, cuánto es que en promedio, por ejemplo, le dieron de importancia a las personas, cómo es que más o menos se llama el grupo, dependiendo de las etiquetas que diferentes personas le pusieron a estos statements o enunciados, ¿no? Y pues bueno, ahí se da un feedback, una interacción, una retroalimentación de las personas que fueron las que dieron la información inicial, y esta interpretación que hace más bien uno como investigador o investigadora, ¿no? Que pues uno puede pensar varias cosas de qué es lo que está interpretando este mapa, pero tener siempre lo que piensan las personas que finalmente fueron los que lo organizaron y lo estructuraron, etcétera, es bastante útil, ¿no? Y bueno, como les decía, se explican estos clusters, se presentan las gráficas y nos dan una interpretación de estos resultados, ¿no? Que es bastante útil para las discusiones. Y bueno, esta interpretación, esta parte de la interpretación, como decía, significa mucho la parte como participativa también que caracteriza al método de concept mapping, ¿no? El hacer que las personas no sean nada más una fuente de datos, ¿no? Como tal, que sean también un poco los que estén en control de estas narrativas de qué significa, ¿no? Cada uno de los clusters o de los mapas que ellos que están viendo, ¿no? Y que están generando. Entonces, sí, eso creo que es bastante útil de esta metodología. Y pues bueno, ahora vamos a ver un poco los diferentes mapas, ¿no? Que tenemos que salieron de la investigación. Pero antes de eso, unas cuestiones importantes antes de ver los mapas, ¿no? El número de clusters, por ejemplo, el número de grupos que se hizo por cada mapa. Esto se utilizó de una manera bastante fácil. Se le pidió a R, este programa de RCMap, que nos diera el número de clusters promedio que los participantes y las participantes utilizaron en sus propios procesos de sorteo, ¿no? Es decir, tal vez hubo personas que los 80 enunciados los pusieron en 3 diferentes categorías únicamente, tal vez hubo otras personas que los pusieron en 16 diferentes grupos, ¿cierto? Pero se sacó el promedio y eso fue lo que se utilizó para pedirle a este programa que nos diera, digamos, el resultado, ¿no? Los colores y los números no tienen, digamos, ningún otro papel más que distinguir de un clúster, de un grupo a otro. Las etiquetas que se les asignaron, fui yo quien se las asigné, digamos,
pero fue siguiendo esta retroalimentación, ¿no? Durante tanto la estructuración como de la interpretación, ¿no? Entonces fue tratando de estar lo más apegado posible a las mismas interpretaciones que se dieron por parte de las personas que hicieron estos mapas, ¿no? Y la importancia se calcula también de manera automática, es un promedio, ¿no? Por parte de RCMap, ¿no? Entonces ven, por ejemplo, ustedes ahí que en este mapa tenemos desde los comuneros, lo vamos a ver un poco más a detalle en las próximas slides, ¿no? Pero vemos diferentes grupos y tienen nombres, no tienen etiquetas. Por ejemplo, el primero, ¿no? Que es el viento es nuestro, pero la energía eólica no, ¿no? Y es el clúster número 1, el clúster azul. Tiene estos diferentes enunciados adentro, el 1, 2, 5. Estos son muy diferentes, no los tengo aquí, digamos, incluidos, pero todos tienen que ver con esta noción de propiedad, ¿no? del recurso eólico y este desapego que se siente de la energía eólica como tal, ¿no? Y pues tiene una importancia, ¿no? Que es de promedio de 3.7 más o menos, lo cual quiere decir que era algo pues bastante importante, ¿no? Digamos, entre importante y bastante importante para las personas, ¿no? Y de esa manera se están entendiendo cada uno de estos clústeres, ¿no? Y pues bueno, para reflexionar un poco acerca de estos mapas conceptuales, estos representan, ¿no? Un poco como los constructos de justicia energética de las problemáticas que cada uno de los grupos, digamos, como comunidad, tenían tanto los comuneros como los propietarios, ¿no? Y esto es digamos, una fotografía temporal, ¿no? Es algo que se toma en ese momento y es una investigación que se dio a través de 2 años, ¿no? Más o menos. Entonces, pues las interpretaciones, la manera de pensar de las personas, todo era algo que iba evolucionando también, ¿no? Entonces es algo también importante a reflexionar con este método. Y bueno, pasando directamente al clúster al concept map de los comuneros, ¿no? Algunas cosas generales que poder discutir aquí es que en general los comuneros le dan una mayor importancia a estas problemáticas o estas preocupaciones con respecto a la energía eólica, ¿no? Y no sé, tal vez podremos utilizar esto para poder decir que es indicativo de su rol como el grupo de oposición local, ¿no? Es decir, si le dan más importancia a este tipo de problemáticas y para ellos las problemáticas son más importantes, ¿no? Es indicativo de que sí, hay un mayor nivel de, digamos, preocupación, de concern, ¿no? Sobre qué puede pasar, ¿no? Y por lo tanto hay un mayor incentivo para poder actuar, ¿no? En contra de esto. Y los clústeres más importantes, los grupos más importantes, con la importancia, digamos, que le dan en promedio, son el 5, 8 y 7, me parece. Son como entre los 5, 8 y 7, bueno, están entre los más importantes, que son los que están relacionados con la naturaleza y impactos socioambientales, ¿no? Este es el 8 y el 5 en específico, ¿no? Y son los que están denominados como impactos en actividades tradicionales, ¿no? Y la relación que ellos tienen con la naturaleza. Y el que tiene que ver con los impactos en los ecosistemas y digamos, a los que no son humanos, ¿no? A todas estas aves y a otros animales, a la fauna, a la flora, etcétera, ¿no? Y también a la falta de reconocimiento en los procesos de decisión, ¿no? Que es el clúster 6. Es una falta de derecho a participar y ser reconocido, ¿no? Y los que tienen, digamos, que salen con menos importancia, que no fueron tan importantes para este grupo, fueron los relacionados con problemas socioeconómicos, ¿no? Que son, en este caso, me parece que son los clústeres 1, 2 y otros de impactos como el 3, ¿no? Y pues no sé, esto puede ser que sea porque
al estar un poco excluidos, digamos, de la propiedad de la tierra donde se desarrollan los proyectos eólicos, tal vez este tipo de problemáticas socioeconómicas no son tan importantes como los efectos externos que pueda tener sobre las actividades tradicionales a los que se dedican varias de las personas que estaban en el grupo de comuneros, ¿no? Pero bueno, vamos a explorar un poco más eso en las otras slides. Y hay un grupo extraño, ¿no? Que es el Foreign Impacts Cluster, ¿no? Que es el grupo 3, ¿no? Ese grupo, recuerdo que le puse ese nombre porque era muy difícil encontrar algo que hiciera sentido entre todos. Tenía que ver con cuestiones materiales de los impactos socioambientales, por ejemplo, de la infraestructura, pero tenía que ver también con cuestiones de acceso a servicios energéticos, y era algo muy extraño. Y también creo que es importante ver eso porque nos habla acerca de los, digamos, como de las limitantes que puede tener este método también, ¿no? Que no necesariamente todos los clústeres van a ser como, van a tener una cohesión conceptual, ¿no? Y a veces va a ser difícil ponerle nombre en específico a cada uno de estos clústeres, ¿no? Y luego vamos con el mapa de los propietarios, ¿no? Y bueno, un poco lo que nos dice este mapa es, lo divide en dos de una manera muy clara, ¿no? Y en primera instancia están los del lado derecho, que son un poco como estos clústeres que están relacionados más con los impactos ambientales, justamente socioambientales y todo, que tienen una importancia mucho menor para los propietarios, ¿no? Y no solamente tienen una importancia mucho menor, sino que si leen los nombres de los clusters, ¿no? En las descripciones, son como, bueno, estos impactos ambientales se van a clarificar y son falsos, ¿no? Estos impactos sociales se van a clarificar y son falsos, ¿no? Estos impactos son también inventados, ¿no? O están demasiado inflados o son injustamente atribuidos a la energía eólica. Este clúster de número 9, ¿no? Que es esta vez esta nueva compañía eólica sí va a respetar el medio ambiente, ¿no? Entonces tienen que ver con una cuestión conceptual, también con una relación conceptual entre que son de impactos socioambientales, impactos socioeconómicos, pero también una cuestión relacionada con ¿cómo se puede decir? El trust, ¿no? Esa creencia que se tiene, esta verdad, esta relación de verdad que se tiene con la empresa, ¿no? Y de creer que esta vez sí, digamos, se está diciendo como la verdad y no va a impactar de ninguna manera, ¿no? Como decía, se ponen como la importancia más reducida, ¿no? Y tenemos del lado izquierdo otros clústeres que son la mayor importancia a cuestiones socioeconómicas, ¿no? A cuestiones socioeconómicas y otra vez cuestiones de participación de la consulta indígena y de la información para poder negociar, y estos son, aunque son, digamos, se le da una importancia menor a la que normalmente se le daba a estas problemáticas con respecto a los comuneros, ¿no? Se consideran importantes, ¿no? Y se consideran algo que se debe de atender, ¿no? Y que es algo digamos, de cuidado para este grupo, ¿no? Entonces, bueno, están separados también dentro de estas tres esferas como socioambientales y socioeconómicos, pero hay una división muy fuerte entre qué es verdad, qué no, y por lo tanto cuáles consideramos importantes y cuáles no, ¿no? A diferencia de los comuneros que en general todos tenían una importancia mayor a pesar de que había esta relación entre impactos socioambientales que era como la dominante, ¿no? Pues así con la parte de reconocimiento. Entonces, bueno, esto es a nivel de grupo, ¿no? Vamos a ver un poco como narrativas específicas. Se podría haber hablado de muchos temas muy diversos y de muchos puntos en específico, ¿no? Porque había mucha información, pero en el paper que escribimos escogimos en específico 3 diferentes como narrativas para poder
problematizar un poco esto y ver cómo es que estos resultados a nivel de grupo nos podía dar otra información cuando lo poníamos en discusión, digamos, con estas visiones de los individuos, ¿no? Y bueno, el primero fue esta narrativa de tener una especie de deseo, de nostalgia, ¿no? Por la comunalidad y la cuestión de lo colectivo, ¿no? El viento que es colectivo y la tensión que existe con la tierra que es privada, ¿no? Y pues simplemente como para hacer un poco digamos, el resumen de esto, ¿no? Había estas frases, estas participaciones que tuve durante los talleres que hicimos de feedback cuando les enseñamos los mapas conceptuales, ¿no? Y pues uno de los propietarios, por ejemplo, que era nuestro pensionado, ¿no? Nos dijo que la forma en la que las comunidades y las compañías eólicas ven las cosas es completamente opuesta, ¿no? Entre lo privado y entre el beneficio privado y lo colectivo, que ellos, las personas de las culturas originales, tienen una mentalidad colectiva y que siempre eso los ha mantenido unidos, ¿no? Y que las compañías eólicas son un poco lo contrario, que si ellos pudieran negociar solamente con una persona, eso lo harían, ¿no? Y sería mucho más fácil para ellos, para las compañías eólicas. Pero al mismo tiempo existía este entendido, digamos, entre los propietarios, ¿no? Que ellos trabajan bajo el entendido que la tierra es de ellos, ¿no? Pero el viento no lo es. El viento es, digamos, es un recurso colectivo, ¿no? Y que pertenece a todos en la comunidad y que por lo tanto los beneficios deben de ser para todas las personas, ¿no? Sin embargo, ya con otras discusiones se ve cómo es que esta cuestión de que la tierra es de ellos, hay una especie de pirámide, ¿no? En la cual corren los beneficios y pues esto lo pone un poco a los propietarios arriba de las personas que no tienen tierra en cuanto a qué beneficios se pueden recibir de manera legítima y cuáles no, ¿no? Pero borra un poco esta división entre los que sí tienen y los que no tienen y el hecho de que los que sí tienen ven que no hay problemas, ¿no? Porque sí ven problemas en esto, ¿no? Entonces, bueno, digamos como la moraleja un poco de esta visión que está basada en los grupos 1, 2, 3 del concept mapping de comuneros y el 1, 2, 3 y 4 de propietarios. Y estas visiones individuales es que los dos grupos tienen importantes preocupaciones socioeconómicas, ¿no? Debido a al desarrollo de energía eólica en la región y que las líneas entre estos pros y antis se borran un poco, ¿no? Ya no hay pros puros, hay pros que están preocupados de ciertas cuestiones y se unen en ciertas críticas a estas personas que son catalogadas muchas veces como antis, ¿no? Y bueno, que viviendo con una de las cuestiones que más se discutió, por ejemplo, en esto es cómo diferentes personas viven experiencias de una carencia de servicios energéticos, ¿no? En un lugar, en una región que está produciendo cantidades industriales de energía eólica, ¿cierto? Y esto lo experimentan las personas de diferente manera a través de clase, ¿no? Las personas pueden estar mejor conectadas, tienen tal vez mejores aparatos, tal vez tienen por donde viven acceso a la red, ¿no? De mejor manera, tal vez pueden encontrar alternativas para proveer los servicios energéticos que les hagan falta de mejor manera. Cuestiones de género, ¿no? En este caso, por ejemplo, la comunidad tenía problemas con iluminación de noche, tenía una falta de iluminación y hablando con varias mujeres sobre todo esto generaba mucha preocupación y para muchas de ellas era pues algo inconcebible que justo en un lugar donde se producía toda esta energía eólica ellos no tuvieran acceso a estos accesos básicos a la electricidad que les daba digamos que cubría estas necesidades vitales, ¿no? de protección. Y también en cuanto a cuestiones de ocupación, ¿cierto? Porque eran para personas, por ejemplo, que se dedicaban a la agricultura y que me llegaron a comentar que tenían sus granjas, por ejemplo, y estaban un poco alejadas del pueblo como tal,
y bueno, batallaban un poco para poder acceder a la electricidad, a un servicio que fuera, pues sí, que fuera constante, que fuera robusto, ¿no? De buena calidad, y eso les ocasionaba muchos problemas para poder tener bombeo de agua y otros servicios energéticos que necesitaban para su ocupación, ¿no? Y que de hecho es una historia muy interesante porque el proyecto eólico en Unión Hidalgo, según varias personas con las que estuve platicando, inició con una propuesta de una granja eólica mucho más pequeña, ¿no? Que fracasó. De hecho, por lo que me contaron, tuvieron incluso acceso a algún capital y se compraron algunas turbinas más pequeñas, como de energía eólica distribuida, pero no se lograron instalar todo, y esto fue lo que en algún momento cooptó una de las empresas grandes, de los desarrolladores de grandes proyectos eólicos, ¿no? Y se hizo pues algo muy diferente, ¿no? Un gran desarrollo eólico en vez de uno más apuntado a proveer como servicios energéticos a la localidad, ¿no? Entonces esta ruptura entre la energía que se produce y la energía que se ocupa es algo que fue uno de estos problemas sociales que fue muy citado por diferentes individuos y que se vivió diferente dependiendo de quién era la persona que lo hablaba, ¿no? Esta cuestión también de los beneficios con tierra, trabajos, al parecer era algo que dividía a las personas entre comuneros y propietarios también. El derecho a la tierra, por ejemplo, se veía como un derecho a poder tener una mayor injerencia en el proceso de negociaciones, en el proceso de distribución de trabajos, por ejemplo, ¿no? Como una especie de favor por el apoyo, digamos, al proyecto y eran ese tipo de negociaciones en los cuales, pues, el hecho de tener tierra era una gran ayuda, ¿no? Una gran palanca con la cual muchas personas no contaban si estaban excluidas del polígono, ¿no? Y bueno, esto se veía también de manera diferente dependiendo de la edad, ¿no? Muchas veces, porque había mucha más gente, digamos, ya mayor, que estaba más ligada a actividades tradicionales, ¿no? Y la manera en la que veían y percibían más bien a la energía eólica era como una manera de impacto a las actividades tradicionales y entonces una forma de reducir la forma en la que ellos podían tener sí, pueden sustentar su manera de vivir, ¿no? O en el otro lado era una manera de transición necesaria, ¿no? En el cual pues el campo, por ejemplo, ya no estaba dando lo que daba antes y bueno, se tenían que buscar alternativas, ¿no? Y esto era algo que coincidía con muchas de las personas jóvenes, ¿no? Que buscaban también oportunidades para prepararse académicamente y tratar de encontrar alguna oportunidad laboral en ese sentido. Entonces, esta visión de cómo se veían los beneficios económicos de la energía eólica variaba también bastante con respecto a la edad, ¿no? Y la edad también traía extrañamente, sobre todo en las personas, bueno, para las personas grandes, sobre todo, esta visión de la comunidad antigua, ¿no? Y esta colectividad que existía, ¿no? Y la cohesión que existía y sobre todo aparecía siempre de parte de los propietarios y de los comuneros el tequio como una forma de ilustrar cómo es que se pensaba de manera colectiva antes, ¿no? Y varias personas me pusieron el ejemplo del Palacio Municipal, ahí en Unión Hidalgo, que me decían es que esto no costó ni un peso, ¿no? Porque todos nos unimos y todo lo construimos y se hizo de manera colectiva, ¿no? Y se veía que, digamos, siempre la reflexión era de las dos partes, que un poco la energía eólica estaba rompiendo esta colectividad, ¿no? Y que estaba rompiendo esta manera colectiva de actuar, ¿no? Y ahí también se contribuyó un poco a borrar estas líneas entre los antis y los pros, ¿no? Y bueno, ahí en el paper, en el artículo, discutimos un poco estas posibilidades de proyectos comunitarios de energía, ¿no? Y futuros alternativos para desarrollar la energía eólica que han desarrollado también otros autores y que podría ser una buena manera de incorporar estas nociones de colectividad que vienen desde diferentes grupos, las necesidades de servicios energéticos y las necesidades energéticas que tienen diferentes grupos, y también esta visión de colectividad que pues está muy arraigada a sí, para alguna cuestión de etnicidad y de edad, ¿no?
Está también esta visión de la justicia para aves, en específico para aves y para murciélagos, que es lo que desarrollamos en el paper, ¿no? Y tiene que ver con estos clústeres que para los comuneros era algo muy importante, los clústeres 5, 7 y 8, y que para los propietarios eran como estos impactos ambientales que probablemente iban a ser desmentidos o que estaban demasiado inflados, ¿no? Y vemos en la parte derecha una imagen, en la parte derecha de arriba, una imagen de, bueno, básicamente estas dos visiones un poco encontradas, ¿no? Una es, la de la izquierda, es una pintura mural hecha por una de las empresas eólicas, ¿no? Y pues muestra una convivencia pacífica, armónica entre aves y turbinas eólicas. Entonces, la otra está hecha por la resistencia, ¿no? Por un colectivo, ¿no? Que está en contra de la energía eólica y pues muestra los impactos, la mortandad de aves y todo eso, ¿no? Y bueno, a pesar de que podremos entrar en una discusión del número de muertes de aves, por ejemplo, con respecto a otro tipo de proyectos de infraestructura, ¿no? O incluso de fauna nociva, y todo esto, lo importante es que esto se vuelve un campo, digamos, de percepción acerca de los impactos ambientales, ¿no? Y como un campo de batalla, ¿no? Acerca de definir si la energía eólica es algo benigno o no benigno o justo para estas especies, ¿no? Para aves y murciélagos, ¿no? Bueno, hay una frase aquí abajo, ¿no? de uno de los comuneros, un palmero, que cuando estamos platicando, él me dijo que él se consideraba como un maestro, ¿no? del campo, que era una universidad, lo que él tenía que ser la primera clase, ¿no? que iba a dar, que él era un profesor de otra manera, ¿no? No una persona que estaba enfrente de la computadora, ¿no? Que estaba viendo gráficas o que conocía, digamos, la realidad de una manera teórica o abstracta, sino que él la conocía de manera empírica, ¿no? Él la conocía por estar saliendo todos los días al campo y estar viendo básicamente en sus caminatas los daños ambientales que estaba pasando, ¿no? Y esto era debido a su ocupación como palmero y porque él estaba todos los días en el palmar donde estaban instaladas algunas de estas turbinas eólicas, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco como esta ocupación y esta cuestión de dos grupos, sí, de una actividad económica específica informando, ¿no? Cómo es que son los impactos ambientales. Y bueno, en general, por las discusiones que tuve con los dos grupos, ¿no? Tanto comuneros como propietarios comparten esta idea de que les importa, ¿no? El cuidado de la fauna y la flora de la región, ¿no? El amor por el campo y esta conexión que viene también de muchas de las personas de haber trabajado en el campo con actividades tradicionales, ¿no? Pero las articulan estas cuestiones de cuidado de manera diferente, ¿no? Y una manera de articularlas es justo planteando a la energía eólica como algo inofensivo, como algo benigno, ¿no? O como criticando cómo es que actividades tradicionales pueden ser dañinas para el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, se dio varias veces comentarios acerca de cómo es que se practicaba la caza en Unión Hidalgo y la caza de armadillo y la caza de otros animales, ¿no? Y bueno, como esto, aunque era una actividad tradicional, ¿no? Y que muchas de las personas, por ejemplo, en este caso los comuneros lo hacían, pues era algo muy dañino para estas especies, ¿no? Y que era mucho más dañino que la energía eólica, ¿cierto? Y en caso de los comuneros era de la manera contraria, ¿no? Se hablaba de estas formas tradicionales, como por ejemplo el recoger palma, como una manera en la que las personas que sabían recoger palmas sabían hacerlo de una manera sustentable, que sabían dónde cortar, cómo cortar para que la palma pudiera crecer de nuevo y que no hubiera estos daños como el hecho de quitar de raíz X número de palmas, ¿no? Para poder construir los caminos que llevan a las turbinas eólicas, los caminos para instalación o para darles mantenimiento, ¿no? Etcétera. Entonces, eran diferentes formas de demostrar, digamos, este cariño y esta conexión con este mundo natural, ¿no?
y habla de esta conexión entre etnicidad, esta cuestión indígena y esta cuestión rural también, el amor por el campo, ¿no? Las ocupaciones tradicionales, que también exhibían unas discusiones acerca de cómo es que se linkeaban los animales con el ser humano, ¿no? Y, por ejemplo, esta persona, el comunero que era palmero, también hablaba acerca de los complejos, hablando de sistemas complejos, ¿no? Lo complejo que puede ser un sistema, por ejemplo, entre los murciélagos que se alimentan de mosquitos, ¿cierto? Y tal vez los impactos eólicos de tantas turbinas que había, los impactos cumulativos sobre estas poblaciones, y él lo linkeaba con, hacía referencia a las problemáticas que tenían con chikungunya, con dengue, con Zika en la región, ¿no? Y decía, bueno, esto nos está afectando, ¿no? Y no tengo, o sea, no hay evidencia de esto, pero yo lo veo, ¿no? Y bueno, entran en estos temas de discusiones, ¿no? De este vínculo que existe entre el mundo natural y el mundo humano. Y bueno, y sí, esta interseccionalidad nos habla de que los grupos indígenas, en este caso la comunidad de Unión Hidalgo, que estamos hablando de una gran parte de las personas son indígenas y los participantes de Unión Hidalgo fueron indígenas, tienen una gran diversidad de formas en las que pueden construir estas visiones de justicia, ¿no? Energética y de impactos ambientales, todo, y que muchas veces en la literatura se ilustran como de manera monolítica, ¿no? Y que actúan de una manera así como están los pros y los antis. Bueno, las comunidades indígenas todos piensan de una manera específica, ¿no? Y por esto esta parte de la ocupación, la edad, informando estos constructos de justicia energética son tan importantes, ¿no? Y pues bueno, en el paper también discutimos un poco de si se puede, bueno, es una pregunta que dejamos un poco abierta, ¿no? Cómo integrar efectivamente este conocimiento indígena, estas perspectivas, ¿no? Acerca de los impactos socioambientales a los procesos formales, ¿no? De evaluación ambiental, ¿no? Si hay, qué maneras puede haber acerca de eso, que es un tema que pues no es mi expertise, pero que me parece muy interesante. Y como última, digamos, como última forma de debate, de línea narrativa que tenemos de esta investigación, es acerca del género, la edad, la ocupación, ¿no? Y el mundo dentro y fuera de la consulta indígena, que esto está relacionado con los clústeres 4 y 6 de comuneros y de 2 y 5 de propietarios, ¿no? Y que hubo, digamos que los dos grupos tuvieron como preocupaciones importantes acerca de la falta de reconocimiento y debido proceso, ¿no? En el que se hacen estas negociaciones, ¿no? Y ambos vieron la falta de información acerca de esto como un problema, ¿no? Los propietarios se acercaron más a esta falta de información como algo de falta de información útil para negociar, ¿no? Para poder entablar mejores resultados, mejores beneficios, un mejor proceso de negociación. Y en otro caso los comuneros como falta de negociación, falta de información acerca de las consultas previas informadas, que no hubo básicamente información al comienzo, ¿no? Y esto era una clara violación de sus derechos, estaba metido con la parte de reconocimiento. Y bueno, hay dentro de los propietarios mismos también hay cosas que digamos que de nuevo borran un poco esta barrera acerca de que son los pros, ¿no? Y que son los que apoyan totalmente el desarrollo de proyectos eólicos, ¿no? Porque había varias preocupaciones acerca de cómo es que la ocupación influía en la generación de capacidades para ciertos grupos de propietarios para poder organizarse de manera política más efectiva, ¿no? Y bueno, hubo varias discusiones acerca de personas en específico que habían pertenecido a grupos importantes como sindicatos de maestros, por ejemplo, y que tenían una gran capacidad de manejo político, que sabían muy bien cómo llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no? Y que por lo tanto había una negociación mucho más cercana con las empresas, con estos grupos, que ellos básicamente ponían la agenda y bueno, que a muchas personas no les cabía un poco más que seguir, ¿no?
y había varias, digamos, cuestiones problemáticas que algunos de estos propietarios veían con los procesos de consulta indígena, ¿no? Y como esta capacidad de negociación, esta capacidad política de otros grupos con respecto a los suyos podía influir en, sin dejarlos un poco fuera, ¿no? de estos procesos. Y por el lado de los comuneros, el debate era no tanto en ocupación, sino más bien era una cuestión de edad. Por las discusiones que tuve con algunas personas, las personas de mayor edad parecían mucho más renuentes a unirse a estos procesos de consulta indígena, ¿no? Lo veían un poco como su presencia ahí no era requerida, su opinión no iba a ser escuchada, pero su presencia iba a validar el proceso de alguna forma, ¿no? El hecho de estar ahí era una manera de decir, bueno, si estuvimos participando, ¿no? Y era algo que no querían y por lo tanto se mantenían más bien fuera de estos procesos y la vía de acción más bien de los comuneros en específico, que en su mayoría eran personas ya de edad más avanzada, era acerca de, digamos, movilizaciones en la calle, protestas y acción legal asesorada por ciertos grupos y organizaciones, ¿no? Para poder bloquear, digamos, el avance de estos proyectos. Y por otro lado, los jóvenes, su opinión, apoyaban, digamos, esta visión de los procesos legales y de las demostraciones de protestas y acción fuera de la consulta indígena, pero varios de las personas jóvenes ahí pensaban que podría ser útil ir a las consultas indígenas para levantar la voz, para que dejaran, digamos, un registro acerca de que había un grupo de la población que no estaba digamos, en acuerdo con lo que se estaba haciendo, e incluso tal vez poder tener algún tipo de poder de negociación ahí, ¿no? Entonces había formas diferentes de ver las cosas en cuanto a los procesos, ¿no? Y bueno, también por la forma en la que estaban hechas digamos, las estructuras de gobernanza, ¿no? Locales. Siempre las personas que estaban como comisionados o en la parte de los comuneros como representantes formales eran hombres y para los propietarios también, ¿cierto? Es decir, había una asimetría en cuanto a género. En los propietarios, por ejemplo, no había ninguna mujer presente y en los comuneros sí, pero las mujeres tomaban digamos, una acción más desde la parte informal, a pesar de que eran las principales voces, digamos, de estos movimientos, por lo menos en Unión Hidalgo, ¿no? Había fuertes voces femeninas ahí, a pesar de que los hombres eran los que estaban como en esta parte formal, ¿no? Entonces había como un poco este paralelismo entre la parte de género, que era la parte como informal, y estas protestas indígenas que hacían los comuneros, haciendo llamados hacia la parte de la colectividad y todo, desde la parte de la informalidad también, desde la parte informal, no uniéndose a la consulta indígena, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció eso también algo muy interesante y algo muy importante en cuanto a reconocimiento, ¿no? Y el mundo de la consulta indígena, cómo es que cuestiones como la edad, la ocupación, el género, informaban cómo estas personas veían estos procesos. Y bueno, ya para cerrar, un par de slides acerca de conclusiones y highlights, ¿no? La utilidad de la interseccionalidad digamos, en esta investigación es un poco demostrada, fue bastante útil como manera de poder entender cómo es que estas problemáticas son pensadas por diferentes personas, por diferentes individuos, ¿no? Y nos da un poco el juego para explorar los límites, ¿no? Y las tensiones entre estas cuestiones individuales y colectivas, estas problemáticas en cuanto a proyectos de energía renovable, ¿no? Y nos sirve también para como retar un poco, como para poder poner en tela de juicio estas representaciones un poco simplistas, a veces de los antis y los pros, ¿no? Hacia desarrollos de energía eólica o hacia desarrollos de otro tipo de proyectos de energía o demás, de transporte, por ejemplo, ¿cierto? Va a haber
no son monolíticos y no hay una dicotomía. Esto depende muchas veces de dónde está parada la persona en cuanto a su y cómo lo informan su género, su edad, su ocupación, etcétera. Y bueno, nos ayudan a conectar cuestiones de teoría de justicia energética, ¿no? Desde la perspectiva de comunidades indígenas y verlo cómo es que este caso de estudio en específico de Unión Hidalgo ratifique el uso de interseccionalidad como un concepto útil para justicia energética en todas estas áreas de reconocimiento, debido proceso y justicia como distribución, ¿no? Y bueno, estos puntos de vista individuales y colectivos alrededor de energía eólica están alineados a un potencial, digamos, estas enseñanzas se pueden utilizar, ¿no? Para poder tener como ofrecer algunas alternativas tal vez a mejorar instancias de justicia energética en el desarrollo de proyectos eólicos en estas comunidades, ¿no? Y bueno, es atendiendo a los pedidos en específico de servicios energéticos, por ejemplo, de diferentes grupos, ¿no? O teniendo exploración de estos proyectos de energía comunitaria, por ejemplo, etcétera. Y bueno, algunas reflexiones finales en cuanto a métodos mixtos, ¿no? Hay este concept mapping nos ayuda a ver que hay una gran uso de complementariedad, digamos, entre métodos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Entre cómo es que se hace el sorteo y el ranqueo de diferentes statements y problemáticas de energía eólica y cómo es que las cuestiones como entrevistas y grupos focales nos ayudan a entender realmente cómo es que las personas lo están viendo de maneras individuales y colectivas, ¿no? Hay una diferencia entre un hoyo, digamos, entre cómo planeas la investigación y cómo sucede todo en campo, ¿no? Y eso es algo que pues a veces no se puede avanzar. Por ejemplo, esta brecha en cuanto a género, ¿no? Los propietarios, básicamente no había mujeres en los comités de propietarios con los que yo pude hablar. Pero sí en los comuneros, a pesar de que las mujeres estaban en otras, digamos, posiciones informales, ¿no? Y bueno, cuestiones como por ejemplo lo del terremoto también, que es algo que no se puede sí, prever, ¿no? Entonces tener un plan B ahí siempre es algo bueno. Los resultados cuantitativos, mapas, números, todo esto es algo bastante útil para poder incrementar la participación de los, bueno, como la manera en la que los participantes se meten en el proyecto y opinan y qué es lo que piensan. Todo es algo, estas ayudas visuales son bastante buenas, es algo que yo no había hecho antes de este proyecto y me pareció algo increíble. Fue algo que se construyó de manera muy orgánica, natural y las conversaciones fluyeron muy bien. Entonces fue algo que me gustó mucho de este método. Y bueno, el concept mapping también creo que es algo importante debido a que incluye a las personas en esta co-creación de conocimiento, ¿no? Y en esta investigación participativa, lo incluyendo desde la extracción, digamos, de la data cualitativa en la que se hacen los diferentes problemáticas, estos 80 statements, ¿no? Hasta la parte de análisis, un poco de cómo se dividen y cómo se van a llamar estas diferentes etiquetas, ¿no? Y la parte de análisis de decir, bueno, ¿qué es lo que me hace sentido este mapa conceptual que me están presentando, ¿no? Entonces, es algo que me parece que es bastante cercano a las comunidades y puede ser utilizado para muchas otras cosas. En esto en específico fue para conocer las problemáticas que había según la comunidad acerca de estos proyectos, pero puede ser para planeación de proyectos, puede ser para identificar no sé, objetivos, ¿no? O acciones de proyectos en específico. Es decir, creo que es algo muy, muy, muy útil para trabajar de cerca con comunidades. Y pues bueno, les agradezco muchísimo. Creo que me extendí bastante, pero espero que les haya gustado la presentación. Si quieren ver el paper en específico, este es el nombre: An Intersectional Approach to Energy Justice, Individual and Collective Concerns Around Wind Power on Zapotec Land. Está en Energy Research and Social Sciences, ¿no? Y pues cualquier cosa en las que pueda ayudarles o seguir una discusión, pueden contactarme en mi correo y les agradezco muchísimo. Y pues bueno,
vamos a tener algunas preguntas y algunas discusiones. Muchas gracias, doctor. Y bueno, a mí sí me gustó mucho, muy interesante. Y además varios conceptos, el de concepto de los concept mapping, se me hizo muy interesante, muy bueno para aplicarlo. Voy a aplicar a bastantes cosas, entonces. Sí. Y ahí está el nombre que di del paper, se puede bajar facilísimo, está el link. Sí, sí, sí. Ahí queda. Muy bueno. Bueno, ¿quién levanta la mano? ¿Preguntas? ¿Quién se anima? No tengan miedo, no se preocupen. Estamos en un lugar seguro de la discusión. Exactamente. Oye, te quiero comentar, Adolfo, un par de cositas. Primero, el algoritmo de la formación de grupos que tú estás utilizando es el CMAP, ¿no? Sí. El que está en R. Sí. Lo que me llamó la atención de que el ranking que tú haces es por medio de una escala de Likert. Sí, de 1 al 5. Sí. A veces la crítica que le hacen la gente a la escala de Likert es que es muy granulosa, ¿no? Porque como nada más que tiene 5, es decir, si tuviera 10, 15 o 20, a lo mejor sería menos granulosa y se podría hacer más estadística, ¿no? Porque estaría más, la distribución sería otra, pero si tú pones una escala de 100 o de 20, pues tampoco funciona porque la gente no evalúa bien entre 19 y 18. ¿Vamos? Totalmente. Sí, ese es el problema, ¿no? Pero hay un paper reciente, el título es Network Analysis Approach to Likert Survey, que es tratar de mapear un survey hecho con una escala de Likert en una red. Y entonces, ya que tienes las cosas en una red, pues la verdad que pues hacer comunidades en la red es un algoritmo bien conocido y tal vez sería una manera, no sé si van a dar los mismos resultados, pero interesante de mirarlo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, uno de los métodos que estaba pensando utilizar al principio era este de Stakeholder Network Analysis, ¿no? Para ver cómo era que se linkeaban estos diferentes grupos, ¿no? Y la manera en la que estaban como unidos y cuáles eran las interacciones que tenían entre ellos, ¿no? Eso creo que hubiera sido un recurso gráfico muy interesante también de ver, ¿no? Y puede explicar muy bien también cómo se da la interacción, cómo fluye la información, por ejemplo, también, ¿no? Entre, no sé, redes de resistencia en el istmo, ¿no? O entre diferentes grupos, por ejemplo, de propietarios, ¿no? Que ellos hablaban de, no sé, de fallas en el proceso de información, ¿no? De negociación. Entonces creo que esos procesos de redes, stakeholder network analysis hubiera sido muy, muy útil, ¿no? Al final encontré de concept mapping y me gustó más por esta parte como más conceptual, ¿no? De ver cómo es que era este worldview, esta idea de las problemáticas, y me pareció que lo ponía mejor, pero sí totalmente de acuerdo en que estos métodos que tienen una especie de resultado gráfico son muy interesantes, o sea, son muy, muy útiles, ¿no? Y dan pie a digamos, siguientes etapas de investigación participativa luego con las comunidades, ¿no? Si se le puede traer, por ejemplo, este mapa de stakeholder analysis y se les presenta, pueden ver muy bien como tal vez dónde están los problemas de comunicación, ¿no? O dónde están los links entre los diferentes grupos relacionados con, no sé, con esta problemática de la energía eólica, por ejemplo. Sí. Lo que a mí me llama muchísimo la atención de tu investigación es que la negociación en un tema como este es un fenómeno sumamente complejo, porque mira lo que piensan los dueños, lo que piensan los comuneros, etcétera, etcétera, y son personas que pertenecen a una misma área geográfica y como ellos mismos comentan, tenían una gran unidad. Me imagino que esto debe estar pasando también con el tema del transoceánico, ¿no? Del tren, que ha habido bastante oposición. No sé si sabes algo de eso. Sí, bueno, a mí me han comentado un poco las personas, sobre todo que están trabajando, esos son los colegas de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Con las comunidades que están por allá, están viendo justo esta
relación entre proyectos, no sé, de energía renovable, por ejemplo, esto del Tren Maya, ¿no? Y creo que hace poco, si no me, hace un par de meses hay un paper de un colega que se llama Carlos Tornel acerca de justicia energética, que tiene justo esto, investiga esta cuestión de infraestructura de transporte, ¿no? Y energía renovable. Y justo como dices, creo que una de las cosas como más, ¿cómo se puede decir? Como más interesantes en este proceso de negociación es que se negocian los conceptos y los significados de la infraestructura como tal, ¿no? O sea, para muchos de los grupos de la oposición, ¿no? Con los que yo platicaba de todo, la energía eólica, cuando decían es que es energía limpia, decían, no, es que no, tú no la puedes catalogar como limpia, ¿no? Y te decían es que mira, tiene problemas con deforestación y estos impactos socioambientales y tal, y todo. Y el concepto que se tiene generalmente de esta energía limpia, bueno, es con respecto a la emisión, que no tiene Hidrocarburos. emisión Ajá. de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero si lo extiendes hacia una visión sistémica de sus diferentes etapas, se vuelve un poco más difícil esta discusión de si es limpia o no, Legitimarla, ¿no? ¿no? Y ahí es donde lo estás llevando ya a un territorio, digamos, de batalla en el cual puedes sacar, sí puedes quitarle esa etiqueta, ¿no? Y entonces verla dentro de otra perspectiva a la energía eólica, ¿no? Y la problematizas y todo. Y eso me pareció algo súper interesante, ¿no? Cómo se dan estos procesos de negociación y el entendimiento conceptual de energías limpias o de energías renovables y todo esto con, incluso como decías, en las mismas comunidades, ¿no? Y va a depender muchísimo de cómo esté informado tu visión de ese proyecto de infraestructura, dependiendo si eres propietario o no eres propietario, de tal vez a qué te dedicas, si tienes un conocimiento más profundo de toda la parte técnica, ¿no? De cómo funciona, vas a tener una información diferente, ¿no? Y una opinión diferente. Tal vez hay diferentes impactos que tienes si eres justo como un palmero, ¿no? Que se dedica a sus actividades tradicionales son estas áreas donde están siendo afectadas, ¿no? Ambientalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso es interesantísimo, creo, de este y de lo del Tren Maya, por ejemplo, se puede aplicar básicamente a cualquier proyecto de infraestructura, ¿no? Creo. Claro. Parece que hay una Una pregunta. pregunta, Sí, Ricardo, de... del doctor José Luis. Por favor, doctor José Luis. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues primero felicitar al doctor Mejía Montero. La verdad me recuerda a mí muchas actividades que como sociólogo he realizado y quizás a lo mejor nos pueda comentar un poco más al respecto cuando se realizan o se pretenden realizar proyectos de innovación en comunidades, ¿no? Siempre va a aparecer pues esta rencilla entre comunidades, ¿no? Que precisamente ese es el propósito de los sociólogos, ¿no? Tratar de pues limar al máximo esas contradicciones que puede, porque son hermanos de sangre, son hermanos de comunidad, y sin embargo se manifiesta mucho esto. Hace algunos tiempos hablábamos sobre el caso Oaxaca, ¿no? Donde decían, pues ya debe desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, pues ya se repartió toda la tierra repartible. Y decíamos, no, la reforma agraria tiene que estar ahí porque si hay algún lugar donde hay conflictos es en Oaxaca, ¿no? Bueno, es histórico esto, ¿no? No es nuevo ni es por una cuestión de buscar beneficios particulares de alguna comunidad sobre otra, pues No lo escuchamos, doctor. Creo que lo perdimos. Sí, sí, lo perdimos. Sí, sí, pero o sea, Doctor, lo perdimos. Sí, se desconectó. Es que le estaba fallando su el conexión. internet. Sí, Hijo, porque está muy interesante lo que nos estaba a ver si ahorita se diciendo. conecta. Sí, ya está. Puede continuar, doctor. Doctor José Luis. De problemas de conexión todavía. Ujú.
Lo perdimos. Sí. A ver si ahorita se conecta rápidamente. Perfecto, Rosy. ¿Hay alguna otra pregunta, Rosy, en lo que él se conecta? No. Ah, sí, ya aquí hay otra. Está un poquito Ok, aquí. a ver. Ok. De Alfredo, ¿no? The Communality or Energy Community. Sí, este concepto de Community Renewables, por ejemplo, es algo que se ha debatido mucho. No hay una especie como de, ¿cómo decirlo? No hay una especie de modelo de gobernanza, por ejemplo, que encapsule esto de Community Renewables, ¿no? Hay miles de formas diferentes en las que se puede hacer en cuanto a escalas, en cuanto a tipo de tecnologías, en cuanto a si, por ejemplo, es una cooperativa, ¿no? O es un proyecto que cierta cantidad del ownership de la propiedad es de parte de la comunidad y otra de una empresa, ¿no? Que es un poco, me parece que en Chile están tratando de hacer un poco esto con comunidades mapuches, por ejemplo, en el caso de energía renovable, ¿no? El gobierno estuvo hasta algún momento, me parece que todavía está, pero estuvo en algún momento tratando de hacer este vínculo entre empresas privadas y comunidades indígenas, y entonces tener cierto tipo de diálogo para que las comunidades indígenas tuvieran cierta porcentaje de propiedad sobre estos proyectos renovables que se iban a hacer, y por lo tanto se les tomará en cuenta también en la parte de debido proceso, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Pero no hay un concepto en específico, ¿no? Digamos que es algo que está abierto a debate todavía, pero un poco como que el sentido de esto de Community Renewables es que la comunidad sea parte del proyecto en términos de propiedad, ¿no? Es decir, que de alguna manera el proyecto sea gobernado o propiedad de algún tipo de organización comunitaria, ¿no? Y en Escocia, por ejemplo, hay varios de estos, ¿no? Proyectos comunitarios que se hacen a través de trusts que crean la comunidad acerca de ciertas organizaciones, ¿no? Que la comunidad crea como entidades para poder manejar estos proyectos de energía. Se hace la generación de energía, se vende a la red, y la cuestión es que eso es verdad, muchos de ellos vienen con una gran parte de funding, ¿no? De dinero de organizaciones, bueno, de gobiernos, ¿no? Ya sea el gobierno de Reino Unido o antes de que el Reino Unido tomara la brillantísima idea de salirse de la Unión Europea, pues venían de fondos de la Unión Europea, ¿no? Y hay un caso muy especial que es el de la isla de Eig, que en un momento se los pongo por acá en el chat para que lo puedan explorar. Y es un caso como emblemático, digamos, de energía comunitaria, ¿no? En el cual es una isla que pues estaba lejos de la infraestructura de transmisión, no tenía cómo conectarse, ¿no? Era demasiado costoso y fue mucho más, digamos, sencillo para esta comunidad que compraron la tierra de esta isla, lograron asegurar un dinero para poder desarrollar este proyecto, y me parece que es una combinación de hidroeléctrica, fotovoltaica y eólica que tienen en la isla. Es una pequeña red local, no sé cuántas sean las personas que hay, no son muchas, pero todo, digamos, se maneja por parte de la comunidad, ¿no? Y tanto los beneficios que van y todo se ven de alguna manera de reinvertirse en la comunidad. Entonces, no hay un modelo en específico, ¿no? Pero creo que esto es lo que es muy importante, que no sé, hay autores como por ejemplo Sergio Seransky, ¿no? Que también, a ver si recuerdo bien el apellido, pero él escribió mucho, sobre todo a finales de 2000, por ahí 2010, todo acerca de estos proyectos de energía comunitaria
y un proyecto que estaban llamando de Jansa en el Istmo de Tehuantepec, que querían desarrollar por ahí del 2007-2008. Y la idea era justo desarrollar proyectos de gran escala, porque normalmente los proyectos comunitarios son de pequeña escala, ¿no? Son de energía distribuida o relativamente pequeños. Pero la idea de esta persona es que, bueno, en México, como ya estás, la gente del Istmo de Tehuantepec, la gran mayoría ya tenían conexión y acceso a la electricidad, la idea era generar estos grandes proyectos de alrededor de 100 megawatts o una cosa así, que es más o menos un tamaño estándar ahí en el Istmo, para poder inyectar energía a la red y las ganancias que se distribuyeran 50-50% entre la comunidad y la compañía. Y la compañía estaría bajo un modelo como registrada en Reino Unido, que es una non-profit, no puede tener como ganancias, y bajo ese modelo lo que proponía, le estoy hablando de memoria, hace un rato que leí esto, pero lo que proponía era una reinversión en nuevos proyectos de energía renovable bajo más o menos el mismo esquema, ¿no? Entonces una especie de semillero de estos tipos de proyectos de energía renovable, ¿no? Y a nivel de gobernanza lo que se proponía un poco también era crear ciertos grupos de representación, de mujeres, por ejemplo, de jóvenes, de ancianos, un poco como tomando esta idea de la interseccionalidad, de tomar diferentes grupos con diferentes etiquetas, ¿no? Sociales, y ponerlos en algún lugar donde pudieran influir en la toma de decisiones y hablar por parte de la comunidad, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Tomar en cuenta como el contexto local, qué es lo que se tiene localmente para poder adaptarlo y generar esta innovación social hacia nuevos modelos de gobernanza y nuevos modelos tal vez financieros para el apoyo a estos proyectos comunitarios, ¿no? En Escocia tienen algunos ya hechos, pero el contexto en México político, social, económico, institucional es sumamente diferente, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que me parece estaba diciendo Oceransky era tomar en cuenta este modelo de repartición agrario y a las comunidades locales como ejidos, por ejemplo, y comunidades como una especie de vehículo, ¿no? Que ya existía para, digamos, orgánicamente y naturalmente crear estos proyectos basados en comunidad, ¿no? Pero bueno, igual, perdón Alfredo si me extendí demasiado, pero es un poco más para decir como si qué tan diverso es, ¿no? Esto de community renewables. Gracias, doctor. Pues ya te contestó Alfredo. Mucho gusto, doctor. Sí. Pues ya no tenemos preguntas y el doctor ya no se conectó. Ya lo perdimos. Ya lo Sí, perdimos. Pues bueno, lo que comentábamos en la mañana. Sí, exacto. Los problemas de Internet abre puertas, pero también la cierra, ¿no? Entonces. Así es. A ver sí. si se puede conectar después. Sí, si no le voy a escribir. Por Internet. Ajá, Sí, le por digo correo o algo así. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Adolfo, por tu conferencia, muy interesante. La verdad que a mí me abrió el panorama de entender que la complejidad que puede tener una negociación de este tipo sobre este problema que obviamente se extiende a otras situaciones, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejamos. En la semana que viene, ¿qué tenemos, Rosy? Taller. No recuerdo si continúas tú o ya le toca a Eric. No, le toca a Eric. Ya le toca a Eric. Sí. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Adolfo, y quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo, y muchas gracias, Rosy. Muchas Nada gracias a todos. Gusto en verte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana.